Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Muchas han sido las dudas de los venezolanos acerca de realmente en qué consisten las bases comerciales y las medidas electorales del Consejo Nacional Electoral precisamente para llevar a cabo las elecciones del próximo domingo 30 de julio a la Asamblea Nacional Constituyente. Hasta ahora ha habido mucho oscurantismo y opacidad con respecto a este proceso, con respecto a las medidas. Sin embargo, el CNE las ha aclarado y aún así dejan mucho lugar y margen a dudas por parte de la opinión pública venezolana. Tibisay Lucena, rectora y presidenta del Consejo Nacional Electoral, explicó la semana pasada que la medida de permitir la migración de votantes que pueden votar ahora en cualquier centro electoral del municipio donde residen y también de que en caso de que no puedan votar allí en su municipio, dirigirse al Poliedro de Caracas en caso de vivir en Caracas, busca, y cito, garantizar que los electores registrados en zonas con graves alteraciones del orden público puedan escoger a sus representantes para la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, el CNE ahora ampara y respalda para que el proceso se lleve a cabo a como dé lugar y pueda garantizar una participación que solamente concentra un 20% del registro electoral. Es decir, un 20% de un registro de más de 19 millones de votantes, para una cifra específica de 19.180.465 venezolanos habilitados para votar. Solamente el 20% de ellos está habilitado para votar, 38% está inhabilitado. Pero se prevé, y hay informaciones, según el periodista especializado en temas electorales Eugenio Martínez, de que el Consejo Nacional Electoral busca garantizar una participación de al menos 7,5 millones de venezolanos, de 7,500,000. Recordemos que la oposición llevó a cabo un plebiscito en el que hubo una participación de 7,600,000 venezolanos que rechazaron la Asamblea Nacional Constituyente. El periodista Eugenio Martínez teme, por informaciones que circulan y que se reportan, que presuntamente el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSV, el partido de Maduro y Diosdado Cabello, estaría planeando maquillar las cifras de participación, es decir, amañar el resultado, ahora con las medidas del CNE de no permitir la tinta indeleble y también de la migración de votantes para que cualquier persona pueda votar en cualquier centro electoral de su municipio, votar en el Poliedro de Caracas, lo cual no garantiza, al no haber tinta indeleble, de que una persona no vote más de una vez, cuando un votante puede elegir a un candidato de cada sector, llámese pescadores, obreros, empresarios, amas de casa, estudiantes, indígenas, personas con discapacidad, más su candidato representante de su municipio. No hay universalidad del voto. Al maquillar estas cifras, el PSV buscaría que el CNE cante un empate técnico con la oposición para que al inflar el resultado, tratar de acercarse a los 7,6 millones de venezolanos que la oposición logró que rechazaran la constituyente en ese plebiscito, y al cantar un empate técnico, tratar de darle legitimidad por ese empate técnico a la Asamblea Nacional Constituyente. Eugenio Martínez afirmó que el domingo 30 de julio se espera en las elecciones a la Asamblea Constituyente una participación de 3,5 millones de votantes, es decir, de 3,500,000 venezolanos, según encuestadoras independientes, entre ellas Data Análisis. Así será si no hay presión a trabajadores públicos para que acudan a los centros, lo cual está representado por denuncias que se han venido dando desde ciudades como Maracaibo o Caracas, donde amenazan a trabajadores de la administración pública con despedirlos en caso de no votar. De hecho, hay denuncias acerca de que un sindicato de PDVSA estaría amenazando a trabajadores con despedirlos si no votan en la constituyente, al asegurar su líder, y cito, que quien no vote por la constituyente tenga seguro que al otro día no volverá a trabajar aquí. El periodista puntualizó, Eugenio Martínez, que la mayoría de los 750 centros electorales que el CNE considera bajo riesgo y el gobierno considera en amenaza por la violencia de la oposición, según alega el presidente Nicolás Maduro, corresponde a los 20 municipios
que tienen mayor tendencia opositora en el país. Es decir, los 750 colegios que sirven de centros electorales donde habría mayor riesgo y que el CNE buscaría tratar de reubicar a esos electores en el poliedro de Caracas para concentrarlos y asegurarles que voten a como dé lugar por la constituyente de Maduro, están en los 20 municipios de mayor tendencia opositora en el país, entre ellos Chacao, el municipio Libertador, El Hatillo, localidades importantes como el barrio 23 de enero que en otrora solían ser seguidoras del gobierno, pero ahora están en descontento, no en apoyo a la oposición, pero sí en rechazo al gobierno. Con estas medidas el CNE busca garantizar una participación de al menos 7.500.000 venezolanos, aunque se espera una cifra de 3.500.000, no es ni siquiera la mitad del registro electoral. Y al haber una abstención que puede superar el 30% o incluso llegar a un 40%, el CNE no estaría dando esta cifra de acuerdo con lo que se evidencia por las declaraciones de Tibisay Lucena recientemente el viernes 28 de julio, quien aseguró, y cito, en una rueda de prensa: estamos buscando la manera de que los medios no estén enseñando quiénes son las personas realmente que están votando. También Lucena declaró lo siguiente: hemos pensado bastante el tema de los resultados, una manera fácil y rápida para presentar los resultados. Pero de alguna manera esto deja lugar a dudas con respecto a si el CNE mencionará la abstención. Busca combatir la abstención, pero la abstención es inevitable. Con unos 3.500.000 venezolanos que voten, esto representaría una abstención de un 40% aproximadamente. Y esa abstención podría parar la constituyente. En caso de que el gobierno no la reconozca, podría promulgar la constituyente mediante un decreto por orden ejecutiva del presidente, es decir, imponer aún más la constituyente y aún más arbitrariamente. Por lo tanto, no hay garantía de que no haya maquillaje de resultado, y en caso de que los números no le den al gobierno, como se dice coloquialmente en Venezuela, imponer la constituyente vía decreto. La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, informó que el 96% de las mesas ya están instaladas y que hay una violencia, según Tibisay Lucena, focalizada en pequeños grupos en 53 municipios de 335 que hay en el país, y los 335 o en esos 335 quienes no puedan votar en su centro electoral pueden votarlo en el centro electoral que sea de su municipio. En caso de no hacerlo ahí y de vivir en Caracas, dirigirse al poliedro de Caracas. Esto dificultaría, según el periodista Eugenio Martínez, el voto por candidato por zonas geográficas, y la representación quedaría muy poco transparente. Por lo tanto, en este proceso no habría un respaldo ni siquiera del 50,61% que le dio el poder a Maduro en 2013. Por lo tanto, 3.500.000 venezolanos representaría en el registro electoral aproximadamente un 4 o 5% de ese registro, de un 20% que el CNE busca que participe, y el 20% ni siquiera es la mitad. Por lo tanto, la abstención parece inminente, según las cifras que se han reportado, más que todo por parte del periodista especializado en asuntos electorales Eugenio Martínez. La oposición se ha pronunciado. Líderes como Enrique Capriles han declarado que parando la constituyente no se recupera la democracia, y aunque se pare la constituyente hay que seguir luchando. Anunció que después de la concentración del domingo, la Mesa de la Unidad Democrática anunciará las acciones a tomar a partir del lunes. También declaró que es importante que se use la misma vestimenta en cada estado. Se anunciará la arteria vial en la cual habrá concentración para que se haga la llamada toma de Venezuela convocada por la oposición. La oposición busca obstaculizar las vías para impedir una fluidez en el proceso, un boicot. De hecho, se han reportado situaciones en el estado Mérida, en el estado Táchira, en Maracaibo, donde han sido quemadas las máquinas de votación o una parte de esas máquinas de votación en el país. También Enrique Capriles ha declarado lo siguiente: hicimos todo lo imposible para que este gobierno entrara en razón. Maduro, te pusiste la soga al cuello. Otros líderes opositores como Freddy Guevara han declarado que le van a hacer ingobernable el país a Maduro, y si Maduro avanza con su fraude es porque la Fuerza Armada está dispuesto a permitirlo. Por lo tanto, la presión se incrementa, pero
Aún así el gobierno avanza con el proceso. Según el periodista Eugenio Martínez, la tarea principal del CNE en este momento es lograr que la participación de las elecciones de la constituyente el 30 de julio sea cercana a los 7.6 millones de venezolanos. De esos 7.6 millones, cercano a esos 7.6 millones que votaron el plebiscito que rechazaron la constituyente. Por lo tanto, el CNE busca o pretende que la misma cantidad de venezolanos que rechaza la constituyente vote por la constituyente, cuando solamente hay un 20% del registro electoral que está representado con esa constituyente, pero podría participar de ese 20%, que no es ni siquiera la mitad, un 5%, 3.500.000. Esto no le da legitimidad a los resultados, ni procedencia legal, ni jurídica, ni electoral, porque hay o habría una abstención mayor que la participación, y al haber una abstención mayor que la participación, que podría llegar a un 40%, por lo tanto el proceso no sería legítimo, y eso es lo que el CNE no ha informado sobre cómo procesará o tramitará para que se dé realmente una información clara al país de si la constituyente va o no va, a pesar de que el gobierno asegura que la constituyente va. Según el rector, único rector opositor del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, el hecho de que los electores puedan sufragar en cualquier centro de su municipio debilita los controles técnicos que garantizan el principio de un elector un voto, que es el principio de la universalidad del voto. El balance es un proceso sin convocatoria por el pueblo, que se lleva a cabo con menos auditorías, sin la tinta indeleble. Al no haber auditoría no hay control de quién vota por quién, de si una persona vota una sola vez por un solo candidato, cuando en realidad puede votar por un candidato por sector según las bases comerciales amañadas en este proceso. No hay tinta indeleble, por lo tanto no se garantiza si una persona votó o no votó o votó más de una vez. Y de esa manera, utilizando los subregistros electorales, porque la data electoral fue modificada por el CNE, para que de esos 19.186.465 venezolanos habilitados para votar solo lo haga un 20% y un 38% quede excluido. Por lo tanto, no hay proporcionalidad, según Luis Emilio Rondón, ya que la universalidad del voto y la personalización del sufragio está siendo violada, porque 3 municipios pequeños del estado Amazonas, por ejemplo, pueden elegir 2 o más constituyentistas representantes de esas entidades que el municipio de Maracaibo, que es más grande y que solamente puede elegir 1. Por lo tanto, un municipio grande puede elegir menos representantes que 1 o más municipios pequeños. Y al no haber esa proporcionalidad, el resultado queda también completamente amañado. Por lo tanto, si hay abstención, el proceso no avanzaría, porque el CNE busca que la misma cantidad de venezolanos que rechaza la constituyente vote por ella, cuando en realidad solamente un 5% del 20% del registro podría participar en este proceso. Estas son las incidencias de las que se tiene conocimiento hasta los momentos en un proceso que está completamente militarizado por parte del gobierno nacional. Aún así se prevé una abstención alta, aproximadamente de 30 a 40%, una participación de 3.500.000 venezolanos, cuando el CNE busca que voten 7.600.000. Aún así, en las mesas electorales podría darse una situación, según denuncia el periodista Eugenio Martínez, que haya de alguna manera fraude, que haya poca representación. Es decir, que este proceso, esta facilitación del voto, busca de alguna manera dar la sensación de volumen de votantes en un solo centro, es decir, que hay una gran cantidad de votantes, pero en realidad votando en un solo lugar, el Poliedro de Caracas, para reducir la baja legitimidad que puede tener la constituyente. Esto según Roberto Abdul, presidente del Comité Ejecutivo de Súmate, una organización no gubernamental en Venezuela. Por lo tanto, el CNE busca concentrar toda esa cantidad de personas en el Poliedro de Caracas para dar la apariencia de que hay un gran apoyo, cuando en realidad solamente podrían participar 3.500.000. Y el CNE busca acercarse a los 7.600.000 que rechaza la constituyente. Por lo tanto, la abstención parece inminente en este proceso, aunque una persona pueda votar por un candidato de cada sector. Así podría transcurrir el proceso de la constituyente, rechazada por un 72,7% de los venezolanos, según la encuestadora Data Analysis.